buenas noches, bienvenidos a Todo por Sobrevivir. Tiana se encuentra fuera del país y se reintegrará en la próxima entrega. En el programa de hoy hemos decidido presentar una sola historia en lugar de dos por la extensión y lo intenso del relato, el material gráfico que existe sobre este hecho y los numerosos peligros que enfrentaron Eduardo Santos y sus compañeros de travesía. La odisea de 13 ecologistas empezó en la Semana Santa del 2002 y mantuvo en vilo a la sociedad dominicana. El grupo ecológico Sol Saliente emprende una expedición hacia el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière para investigar denuncias de violaciones a las normas del parque. 10 hombres y 3 mujeres que con ese noble propósito se internan en la Cordillera Central. ¿A qué fueron ustedes al Valle Encantado? Mire, el Grupo Sol Saliente es una entidad ecológica con una característica importante. Es la única entidad dominicana especializada en vigilancia extrema y el tema del manejo de voluntariado ambiental. Fuimos a esta actividad ya después de haber hecho una investigación previa, porque nos interesaba saber, según informaciones que nos habían llegado, de que los límites de esta reserva científica habían sido violados, que el territorio había una cacería furtiva de jabalíes, de puercos y marrones, como normalmente le llaman en nuestro país, y queríamos ir a ver cómo estaban las condiciones. Naturalmente, que durante la ruta que organizamos no había retroceso, sino que la intención era llegar al Valle Encantado, llegar a los límites de la Reserva Científica del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière Valle Nuevo y salir a Bonao. Entonces, ustedes inician esa exploración y ¿durante qué tiempo permanecen conscientes del lugar por donde iban pisando y cuándo se dan cuenta de que están extraviados? Mire, nosotros salimos el jueves 28 de marzo. Salimos el jueves 28, la intención era regresar el domingo 31, o sea, 3 días después, y esta actividad se extendió 8 días. Y ya el domingo nosotros nos comunicamos en horas de la mañana, pudimos subir a la zona del Pichón después de un acceso terrible durante la noche con neblinas, con un mal tiempo y una altura de un tamaño muy considerable. Estamos hablando de 2.000 y tantos de metros. Y ya estando en la cima del Pichón, de una manera increíble, logramos hacer contacto telefónico con el CEFA en ese momento, hoy Ministerio de Defensa, y le expusimos a ellos que por favor informaran a nuestras familias de que no íbamos a llegar. O sea, todavía en ese momento nosotros no creíamos que la situación se podía poner tan difícil. Ya habían problemas, habían personas sin calzados, habían personas maltratadas en los pies, los tobillos. Eso era el tercer día. Eso fue el tercer día, correcto. Ustedes andaban cerca del Valle Encantado, ¿por qué le llaman así? Realmente el Valle Encantado tiene una serie de leyendas, fenómenos que nosotros pudimos comprobar, muchos de ellos citados en nuestro libro, el libro que estamos escribiendo, se llama 13 en el Valle de la Muerte, y le llamamos Valle de la Muerte porque ahí se han perdido y han desaparecido decenas de personas, comprobado. Pero ¿cuándo ustedes se dan cuenta de que están extraviados? Mire, el mismo lunes, en la mañana, nosotros caímos en un cañón gigantesco. Cuando dice caímos, llegaron caminando. Bueno, llegamos caminando, pero uno de nuestros participantes, Osvaldo Torres, digamos que cometió algún tipo de imprudencia. Descendió por un cañón, violó una orden de que solamente era avistar hasta dónde podía llegar las cuerdas de alpinismo que nosotros llevamos los equipos, y como él era el más ligero del grupo, entendimos que era la persona más indicada para descender. Le pusimos los equipos y le dijimos, mire, cuando usted vea la punta de la cuerda, queríamos saber a qué distancia del suelo, de la altura, un cañón bien alto, a qué distancia del suelo estaba la punta de la cuerda. Pero él, que vio que se quedaba, la cuerda estaba a unas 2 o 3 plantas de altura, lo que hizo fue que se quitó los equipos, se quedó atado, agarrado con sus brazos, con sus manos de la cuerda, y cuando no soportó más, cayó al vacío. Y ya esto nos obliga a nosotros a mandar una persona, Meraldo Romero Florián, mejor conocido como el Gato Montés por sus habilidades de escalador, y entonces él también se extravía.
durante 2 o 3 horas, cuando logramos encontrarnos todos, entonces yo dije, bueno, de aquí en adelante todos juntos. Para abajo, para arriba, donde quiera que vayamos, lo vamos a hacer juntos. Y es cuando decidimos, Uchi, bajar a este vacío, a este cañón gigantesco, que debo decirte, ni en las cartas topográficas, ni en las informaciones que colectamos, ni en las fotos satelitales. Nosotros no sabíamos que este cañón podía existir en este lugar. Sobre todo un cañón con este tamaño y estas características. Paredes llanas verticalmente, por donde era imposible subir una vez tú descendías por él. Entonces, ustedes ya están conscientes de que están perdidos. Nosotros estamos conscientes de que estamos en una situación difícil, porque debo decirte que cuando nos comunicamos con el CEFA, quienes le dan las coordenadas a ellos de que estamos 20 kilómetros al norte del Valle Encantado, en la cima de la Loma del Pichón, quienes dan estas informaciones al Ministerio de Defensa en ese momento, el J6, somos nosotros precisamente. O sea, sabíamos dónde estábamos. El problema era que no podíamos salir de donde estábamos. Ahí era donde estaba la situación grave. El descenso al cañón es una historia donde ahí empezamos a tener la vida en riesgo cada día. Nosotros desde el descenso a este cañón jamás salimos del peligro, porque cada reto que se presentaba era peor, mucho peor que el reto anterior. Estamos hablando de descender por cascadas, por riscos y elevaciones sumamente accidentadas, sumamente difíciles, donde había que descender por riscos y piedras por donde iba corriendo mucha agua. Estábamos en total peligro porque además este cañón tenía una característica, nosotros pudimos observar. Yo debo mencionar que la misma noche que descendimos todos, por supuesto, tenía que quedarse una persona al final. Siempre tenía que quedarse una persona al final. Algunas veces para recuperar las cuerdas, aunque tenemos técnicas para recuperar una cuerda desde abajo una vez todos bajan, pero específicamente en ese momento donde estamos descendiendo el cañón Uchi, nosotros no teníamos dónde amarrar esta cuerda. Lo que hacíamos era que íbamos descendiendo uno tras uno, bajamos a Meraldo Romero, el Gato Montés primero, Edgar Martes, el sargento asignado por el Ejército Nacional, que también era parte de nuestra organización, y ya una vez todos debajo, yo me quedé al final. Aquello fue algo terrible. Entonces nada, pues nosotros descendimos al cañón y ya una vez debajo, la crujía y el peligro no se detuvieron jamás. ¿Cómo estaba la moral del grupo? En algunos muy alta, en otros completamente en el suelo. Había personas con mayugaduras, habían personas muy maltratadas, habían personas que tenían raspones inmensos, habían personas ya con fracturas en los tobillos. ¿Fractura? Fracturas en ¿Quién un tobillo. sufrió fractura? Osvaldo Torres, por ejemplo, en una rodilla, Franklin Santos en un tobillo. Ya había una situación. Entonces ustedes caminando por un terreno tan difícil, ¿y cómo se hacían con uno que tenía una lesión en una rodilla y otro una lesión en un tobillo? Una crujía total. Yo creo que es bueno mencionar en ese momento que Osvaldo Torres cae al cañón, pero nosotros, aunque descendimos todos ese día porque ya había una decisión tomada, no lo encontramos esa noche. Nosotros encontramos a esta persona el día siguiente y lo encontramos en una situación ya con hipotermia, prácticamente una crisis. Él hábilmente quemó toda la ropa que tenía para mantenerse caliente. Estamos hablando de la zona más fría del país. Ni siquiera el Pico Duarte es comparable con esta zona. Y él se amarró en una altura, subió a un risco, porque él sabe que de llover en las cabeceras de estos cañones podría correr mucha agua y él podía morir. En la noche, en cualquier momento, lo que hizo fue que subió a una altura, se amarró con así una drisa, con una rodilla rota. arrastrándose, se amarró y ahí amarrado, colgando, lo encontramos al día anterior. Los compañeros, muchos se rindieron, muchos grabaron su muerte, o sea, muchos grabaron su muerte. Osvaldo Torres, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que grabó su muerte? Grabó su muerte porque él iba narrando a medida que iba perdiendo el conocimiento. Aquello fue algo muy, muy impactante. Luego escuchamos todos la cinta y las lágrimas brotaban de los ojos de los militares y de nosotros cuando luego de pasar todo este acontecimiento nos sentamos a escuchar esta cinta donde él se grabó. Él se amarró, como yo había dicho, como le dije hace ya, le contaba hace un momento, él se amarró y a medida que la hipotermia iba avanzando,
que el frío iba escalando, que la noche iba cayendo y que el frío lo iba golpeando a don Uchi, él iba narrando lo que estaba sintiendo. Fue algo increíble, esto fue una cosa tremenda. Y ya las últimas narraciones que él hacía, ya él no estaba consciente realmente. Prácticamente había perdido ya completamente el control. Eduardo Santos dirige una expedición de 13 ecologistas en el Valle Encantado, una zona poco explorada del Parque Nacional Pérez Rancière. La travesía debía durar 3 días, con varios excursionistas heridos y muy poca comida. La situación pasa de preocupante a crítica. La única esperanza es que alguien los encuentre. Ustedes tienen 4 días ahí. Así es. Alimentos. ¿Qué les quedaba? 2 latas de maíz, 4 latas de enlatado de tunas y atún y 2 manzanas. Bueno, para 13 personas, 6 latas todavía alcanza para no morirse de hambre. Sobre todo porque había mucha agua en el terreno. ¿Qué hay por ahí? Jabalíes, es decir, puercos y marrones. Hay puercos y marrones en las inmediaciones de la Loma del Pichón. Y todavía aparecen liebres en la parte Sí, de abajo. las liebres no son fáciles de coger, no son fáciles pero de tampoco los puercos y marrones. Tampoco los puercos y marrones, sobre todo por el peligro, ¿no? de uno hacer contacto visual con ellos, porque atacan y son animales sumamente peligrosos. ¿Se toparon con alguno? Nos topamos prácticamente con un lugar donde todos ellos habitaban. Los puercos jabalíes caminan en manadas y nosotros encontramos un lugar donde prácticamente ellos descansaban. Tuvimos que tener mucha cautela. Esto fue un momento de mucho suspenso, de mucho peligro, que ya nos dimos cuenta luego que estábamos metidos en él y tuvimos que pasar con mucho cuidado por el medio de este lugar. Una cañada. Martes, 5.º día. ¿Qué pasó ese 5.º día? Bueno, ya recuerde que el lunes habíamos hecho contacto con el ministerio. Decidimos continuar, don Uchi, no teníamos contacto agua. por celular. Hicimos contacto con una llamada telefónica. No sabemos cómo, pero la llamada salió en ese momento. Estos militares habían salido desde el lunes a buscarnos. Y ya cuando recibieron una orden, ellos recibieron una orden de regresar a la fortaleza de Constanza. Pero el mayor Vargas Muñoz, un oficial muy profesional, se comunica con el coronel Ovalles Pichardo. Llama al general Ovalles, el coronel Ovalles Pichardo en ese momento, director de operaciones, y le dice que él siente que nos puede encontrar, que le permita continuar aunque el resto del grupo de sus compañeros se retirara hacia la fortaleza de Constanza. El coronel le dice que ya hay una orden de los altos oficiales de que tenían que regresar a la fortaleza, pero él convence al coronel y el coronel entonces se la juega y permite que este equipo se divida del resto y estos 28 militares continuaran buscándonos a nosotros. Y por supuesto, ellos deciden retirar a estos militares porque, entiendo yo, ya no tenían los equipos de seguirnos buscando. Entonces ellos continuaron y lo hicieron bajo las condiciones que tenían en ese momento. ¿Cómo ellos los encuentran a ustedes? Cuando ellos nos encuentran en una de las situaciones más difíciles, Uchi. Ya habían personas que habían perdido el control total. ¿Cómo así? Habían personas que ya no estaban en su personalidad normal. Habían personas que no hablaban, otras que solo lloraban, otros que ya no se podían mover, como Osvaldo Torres, había que cargarlo todo el día. Nos tardábamos hasta todo un día para avanzar 100 o 200 metros. 100 o 200 metros se nos tardaba un día y a veces ni siquiera esa distancia la podíamos caminar ya. Cuando ellos nos encuentran el martes, nosotros acabamos de descender un cañón gigantesco. Y precisamente al descender este cañón, esta altura, vamos a decir, esta cascada, en medio de rocas gigantescas, el sargento del Ejército Nacional, Edgar Martes, se le rompe la silla de arnés de alpinismo y cae de una altura de unas 5 o 6 plantas. Cae al vacío. Cuando cae al vacío... ¿Dónde cae? Afortunadamente cae en un charco de agua muy profundo, muy peligroso Tuvo también, suerte. por suerte.
entre dos rocas gigantescas. Él fue hábil. Cuando él se le rompen las sillas de arnés, él se empuja con las piedras y pudo dar la vuelta en el aire. Y eso le permitió medir un poco mejor dónde él iba a caer. Cayó exactamente dentro del charco de agua, pero ya eso entonces ocasionó que este sargento cayera en una crisis de nervios, de miedo, de temor, una serie de cosas. Entonces en ese momento, cuando ya estamos descendiendo, habíamos ya bajado con los equipos nuestros a la mayoría del grupo, quedábamos solamente el señor Gilberto Félix López, vicepresidente de la organización, un táctico campista muy experimentado, la persona que ya estaba con hipotermia, que había tenido un ataque, Osvaldo Torres, y quien le está hablando. Estábamos arriba y estábamos, bueno, ya al descender y escuchamos las voces de los militares que nos voceaban. Nos voceaban y nos voceaban, pero en medio de la lluvia y la distancia a la que ellos estaban, la voz se perdía. De repente yo avancé un poquito hacia donde la voz se escuchaba y pudimos entonces avistarlos a una distancia increíble. La pregunta es cómo ellos los detectaron a ustedes en la inmensidad de esos bosques, en plena cordillera, bosques prácticamente vírgenes. ¿Cómo pudieron saber dónde ustedes estaban? Habían dos puntos importantes. Primero, nosotros, cuando nos comunicamos con ellos, les dijimos que estábamos en la cima del Pichón. Y desde la cima del Pichón hasta ese lugar, nosotros le íbamos dejando señales en todas partes, durante todo el camino. Eso los ayudó a ellos a llegar con más facilidad. En una zona por donde posiblemente nunca haya caminado gente. Pero el caso es que los militares tienen contacto con nosotros el martes. Llegaron en condiciones extremas, sin comida, sin equipos. ¿Cuántos militares lo componían? 28. Ellos eran más. Eran un poquito más del doble que ustedes. Sí, claro. Entonces tenían 41 personas. ¿Y qué les quedaba para comer? Bueno, 4 latas, solamente quedaban ya los enlatados, los atunes y las sardinas. Pero ya eran 40. Ya no era repartirlo para 13, ya era para unas 40 y tantas personas. Ahí la cosa se puso. Cuando ellos llegaron, fueron unos caballeros. Moralmente se nos elevó el ánimo, aunque habíamos muchos de nosotros que manteníamos una firmeza, otros estaban en un estado sumamente difícil. Osvaldo Torres al borde de la muerte, cada día no le podía caer una gota de agua. Era algo sumamente difícil aquello, y cada vez que se mojaba, porque llovía, no había cómo cubrirlo, entonces entraba en una crisis. Hizo varias crisis, al tal punto que pensamos que iba a morir en varias ocasiones. Esas laticas de comida que le quedaban, ¿cómo se las repartían? Ahí había personas que cuando se le daba su ración, le brotaban 2 lágrimas por la cara, porque eran trocitos, partículas pequeñas. Había que repartirla y no sabíamos cuántos días íbamos a tener que hacer esto. Nosotros tapábamos una lata, por ejemplo, en el caso de las tunas, una latita, y de eso teníamos que comer todos, una. ¿Los 45? Todos. Era así de muchos. Todos. Una lata de maíz eran algunos granitos para cada quien. Una manzana era un trocito para... Antes y después de haber llegado los militares, no debo decir que las latas, la comida que quedaba, ya al otro día, en horas de la mañana no quedaba nada, después de llegar a los militares el martes. Así fue. Es decir, se les agotó el miércoles, pero ustedes tuvieron jueves y viernes. Totalmente. Miércoles, jueves, nosotros viernes tuvimos finalmente. extremadamente difíciles, o sea, donde no había nada, ya ni agua. Ni agua porque estábamos en una altura, ya no estábamos en el cañón. Los últimos 2 días al rescate estábamos en una altura. Por lo tanto, no había agua y ya no había comida. Fueron 2 días donde ya los excursionistas y los ecologistas y los militares estábamos prácticamente bajo una situación de desmayo. Ecologistas y soldados padecen frío y hambre en la montaña, mientras en la ciudad sus familiares desesperados presionan para que se intensifique la búsqueda. Continuábamos conversando con los familiares de los extraviados. La señora Gisela Cueto es madre de uno de los excursionistas que tiene 32 años de edad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se puede sentir una mamá?
habían personas que estaban descalzas y que era muy incómodo el trayecto para caminar descalzo, que ellos más o menos tenían una ubicación para ellos transitar, pero que no podían salir porque había muchas personas que estaban totalmente agotadas. Son muchachas jóvenes que andan, 3, que son estudiantes y que trabajan. La señora Ana Prudencia muestra mucha preocupación. Su hijo está en el grupo. Pero yo confío en Dios que yo también, porque yo otra vez lo han hecho. La mayoría son personas cristianas. Pero es la primera que se pierden. Es la primera vez. Después de que están ustedes junto con esos 28 militares, el quinto día, el martes, ¿qué sucede? Nos encontramos con una cueva gigante. Tuvimos que descender en medio de una cueva que muchos no quisieran bajar esa noche, incluyendo algunos militares, que se negaron a hacerlo y se quedaron arriba hasta el día siguiente. Ya había un deterioro absoluto. Franklin Santos, Osvaldo Torres, Misael González, César Lora, estaban en una situación muy difícil. Sobre todo porque debíamos mantener una observación con ellos, porque ya habían ciertos comportamientos en algunos del grupo que por la misma presión, el daño psicológico que esto había ocasionado, muchos pensaron que iban a morir porque cada día era un día más difícil que el anterior. Y ahí estábamos nosotros en el día miércoles. Debo mencionar que el día miércoles nosotros nos avistó una nave de la Guardia Costera de Puerto Rico. ¿Un helicóptero? Sí, el helicóptero nos avistó por razones que nunca vamos a comprender. Ellos lograron encontrarnos en un lugar y nos estaban intentando lanzar un saco con, entendíamos que era esto comida, ¿no? Porque de toda la comida que decían que nos mandaban los equipos, los periódicos, nosotros después pudimos escuchar en una altura, que fue ya finalmente donde nos rescataron, podíamos escuchar por un radito que logramos conseguir algún tipo de señal, que nos mandaban frazadas, que ya no habían rescatado, nos habían mandado mulos, donde por ahí no caminaba ni la gente. Y bueno, el helicóptero nos avista, Uchi, y viene a suceder que no quisieron tirarnos la comida en ese momento, ya yo la estaba prácticamente tocando. Se elevó la nave y lanzaron estos alimentos en una montaña. Subimos a buscar esta comida. Ellos sabían la cantidad de personas que había, y bueno, ahí habían 6 panes, 1 litro de leche y unas 20 mentas. Bueno, creo que habían 4 o 6 tablas de chocolate. Esa era la comida que fue toda la comida que vimos durante todo este proceso, ya en estos días extremadamente difíciles de muerte. Ese es el 6º día. Cuando ese helicóptero se va, ¿no perdieron las esperanzas? Se nos fue todo. Cuando vimos que ese helicóptero se elevó, recuerdo que el helicóptero se elevaba y en ese mismo momento se cerraba en neblinas toda esta zona, nos cubría de una manera que no nos podíamos ver unos y otros. Y fue una situación, fue un momento muy duro, porque entendíamos que era quizás la única oportunidad, sobre todo porque sabíamos que posiblemente no nos iban a visitar otra vez. A los 13 ecologistas perdidos en las montañas se suman 28 soldados que habían salido en su búsqueda, pero quedan atrapados en las mismas condiciones. Al 6º día, los avistan desde un helicóptero, pero no pueden acercarse. El helicóptero se aleja y con él las esperanzas de un rescate. ¿Dónde y cómo dormían? No dormíamos, no había forma de hacerlo. Estábamos dentro del agua. Cuando los militares llegaron el martes, al día siguiente temprano, encontramos el único lugar por donde podíamos tener acceso de salir de este cañón. Yo le recomendé al mayor Vargas Muñoz, si vamos a salir de este cañón debe ser ahora. Recuerdo al señor Gilberto Félix López decirle lo mismo, pero había una orden. Ellos, no sé por qué, porque nosotros en el mapa no estaba esto, y además por la lógica del terreno sabíamos que no íbamos a encontrar un lugar llano, pero ellos pensaban que a unos 300 metros de ahí íbamos a encontrar un lugar donde podíamos acceder a salir de este cañón y donde las naves podían rescatarnos. Y fue un error terrible porque jamás volvimos a encontrar un lugar por donde salir de este cañón tan difícil. Pero debo mencionar que el jueves
ya las naves tienen el punto de ubicación. Nosotros subimos una colina y estando en esta colina se da una orden. El coronel Núñez Francisco ordena al mayor Vargas Muñoz que debemos descender nuevamente. En ese momento nos avistó Nuria. La periodista Nuria Piera logra subir a un helicóptero de la Guardia Costera de Puerto Rico, que se suma a la búsqueda. Los ecologistas hacen una gran fogata para que el humo oriente a los rescatistas. Estas son las imágenes de ese momento. Y nosotros estábamos en una altura, hicimos una fogata gigantesca, muy grande, y provocamos una columna de humo inmensa. Y esta columna ellos la pudieron avistar y entonces dieron. De lo contrario no nos hubiesen visto jamás. Estábamos en un cañón, no había forma que desde el aire nos pudieran ver ellos donde nosotros estábamos ahí. ¿Cómo lograron que esa columna de humo fuera tan grande? Primeramente tuvimos la suerte de encontrar muchos troncos en la zona. Teníamos un machete y un hacha de mano, portátil. Una hachuela. Una hachuela muy pequeña. Y esta hachuela que nos ayudó en muchos momentos, y al final cuando tuvimos que fabricar un helipuerto también en el rescate definitivo, preparamos una fogata gigantesca, inmensa, muy grande, y pusimos todas las capas amarillas que teníamos que podían ser visibles desde el aire. Nosotros las pusimos encima de diferentes rocas que habían ahí en esa zona donde estábamos, en una altura. Estábamos en una especie de galería, varados ahí, y cuando encendimos esta gran fogata, la cubrimos de muchas hojas verdes y esto provocó que la columna de humo subiera hasta el aire, de una manera increíble. Entonces la vieron de lejos, la columna de humo. Correctamente. Porque ya los 28 militares que los habían encontrado ya estaban tan perdidos como ustedes. Estábamos todos atrapados. Es decir, que en lugar de 28 encontrar a 13, 28 se sumaron a 13 perdidos. Así es. Y ya eran 45 perdidos. Así es. ¿Esa columna de humo la ven desde qué nave o desde qué lugar o quiénes la ven? La ve la Guardia Costera, el helicóptero con los militares dominicanos. Nuria iba en el helicóptero también, recuerdo, y ya después que... Y ellos grabaron, pero también recuerdo que el helicóptero perdió la estabilidad. Y de esto haber progresado, de haber continuado sin estabilidad en el aire, ellos hubiesen caído, nos hubiesen matado a todos. En ese momento yo dije, bueno, llegamos hasta aquí. El helicóptero perdió estabilidad, nosotros sentimos que la nave perdió estabilidad porque había un cañón, posiblemente la gravedad, no sé, pero el helicóptero estaba bajando y vimos que cuando ellos lograron recuperar la estabilidad, volaron alto y jamás. Que les relaté que nosotros escuchamos en un momento determinado, los últimos 2 días, escuchábamos muchas informaciones de lo que estaba aconteciendo afuera. Yo creo que esta solidaridad nosotros no tenemos con qué pagarla al país. ¿Con qué escuchaban eso en los últimos 2 días? Teníamos un radito que llevamos, lo llevó el ingeniero Hernández, y teníamos la suerte, ya en los últimos 2 días, donde estábamos en la altura de donde se nos rescató, ahí teníamos una señal que nos permitía escuchar, con un poco de dificultad, pero lo hacíamos. La búsqueda ha sido intensa. Durante 4 días, miembros del Ejército y la Defensa Civil han tratado infructuosamente de rescatar 13 excursionistas que se encuentran en la loma de la comunidad Calderón, ubicada al este de Alto Bandera y Loma del Chichón. Aunque los 13 excursionistas ya fueron localizados y tienen alimentos y medicinas, el operativo tuvo que ser suspendido de nuevo esta noche debido al mal tiempo. Las noticias que ya nos habían rescatado, que nos habían mandado todos los equipos del mundo, frazadas, tiendas de campañas, pertrechos y demás. Y nosotros, Dios mío, en una situación de hambre extrema y de dificultad física extrema también. Era un poco indignante escuchar estas informaciones porque no sabíamos qué estaba pasando y por qué se hacía eso. Entonces, ya después de que ellos ven la columna de humo,
¿Cómo los rescatan? Mire, esto pasa el jueves, el helicóptero se retira porque... Es decir, el séptimo día. El séptimo día. El jueves, inmediatamente ellos se van, vuelve y nos cubre un mal tiempo, una neblina inmensa, y ellos le dan una instrucción a los militares. Es muy curioso ver cómo en los periódicos se menciona que se preparó un helipuerto para que la nave pudiera aterrizar, la nave que fuese a rescatarnos, ¿no? Pero este helipuerto, don Uchi, realmente fue hecho por los héroes del Ejército Nacional. Los que estaban perdidos junto Los con que ustedes. estaban atrapados con nosotros, que envió el coronel en ese momento, Valles Pichardo, comandado por el mayor Vargas Muñoz. Estos héroes, con un machete, que ya no tenía mango por dónde agarrarlo, y esta hachita portátil, ellos, sangrándole las manos. Recuerdo que cuando le sangraba una mano, el mayor Vargas le decía, tomen la otra. Y ellos prepararon este helipuerto, cortando con estas herramientas que no estaban, digamos, en condiciones de hacer este trabajo en ese momento, árboles inmensamente grandes y fuertes. Ellos prepararon el helipuerto, nosotros también los ecologistas del Grupo Sol Saliente les ayudamos en todo lo que pudimos hacer allí, colaboramos con ellos, y finalmente el helipuerto solamente se utilizó para, digamos, nos sirvió de plataforma a nosotros, porque el helicóptero nunca aterrizó en este helipuerto, sino que se hizo una extracción vertical con el helicóptero que envió el Comando Sur de Estados Unidos, que fue el que pudo dar con el caso. Ese era un Black Hawk. Un Black Hawk, así es. Entonces, nunca descendió. Jamás. ¿Cómo lo sacaron a ustedes? El helicóptero tenía la capacidad de mantener una estabilidad tremenda en el aire, y mientras estaba volando en el aire, ellos bajaban un cable, bajó una persona, un oficial del Ejército de Estados Unidos, del Comando Sur. ¿Cómo es la herramienta que ellos bajaron? Ellos bajan un cable, un sargento de la Guardia del Comando Sur de Estados Unidos descendió primero, abajo, nos acompañó, conversó con el mayor Vargas Muñoz, preguntó que quién era el líder del grupo de ecologistas, se me pidió a mí que pasara al frente y se me dio instrucciones de que debían ser los que estaban más enfermos, los que estaban en crisis, los que estaban en una situación ya extrema, y además de que todos los equipos que llevábamos, todos tenían que quedarse ahí porque la prioridad en ese momento era la vida. Y ellos entonces, esta cuerda que tenía un grosor inmenso, 4 o 5 pulgadas de grosor. ¿Soga? Sí, soga, era muy gruesa. Tenía un dispositivo que abría 2 uñas, servían de asientos. En este dispositivo se podían sentar 2 personas a la vez. Y entonces nos amarraban con un cinturón a las 2 personas. El sargento subía con nosotros y la polea del helicóptero nos subía hasta arriba. Allá arriba había un personal que nos alaba de golpe y caíamos dentro del helicóptero y la uña volvía a bajar para seguir subiendo a el resto de los ecologistas. ¿Tuvieron que hacerlo por grupos o por grupos? Porque 45 personas por no caben en grupos, un helicóptero. Por grupos, entonces... ¿Cuántos viajes? Fueron varios, creo que 5 o 6, porque el helicóptero nos trasladaba de esa zona, aterrizaba en un lugar que ellos no identificaron. Debo decir esto, lo identificó un grupo de pobladores de una zona que estaba habitada y ellos le hicieron señas al helicóptero en un momento. Eso nos enteramos nosotros después y ellos se dan cuenta que hay un lugar donde ellos pueden aterrizar a unos kilómetros del rescate. El helicóptero que estaba varado en el aire nos sacaba de este lugar, hacía la extracción vertical, nos llevaba a donde se podía aterrizar y ahí entonces el helicóptero de Puerto Rico, de la Guardia Costera, nos llevaba a la fortaleza de Constanza. Y en la fortaleza de Constanza, una avioneta del ejército nos trasladaba hasta San Isidro, en el hospital de Lara. Eso fue ya el 8º día. Eso fue el día viernes, el 8º día, correcto. ¡Carita! ¡Mira, Carita! Sí, hay Carita metida allá abajo. Sí. ¡Eso! ¡Cógelo ahí! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tras 8 días perdidos, excursionistas y soldados enfrentan el hambre y el desgaste al extremo cuando un helicóptero del Comando Sur de los Estados Unidos se aproxima
y logra hacer el rescate. Para sacar a 45 tienen que hacer varios viajes. La fortaleza de Constanza se convierte en la base de operaciones de la misión de rescate. Hasta allí son llevados los ecologistas y los soldados rescatados. Algunos dan declaraciones a la prensa. Pero se nos acabaron los recursos, entonces no pudimos seguir más y hubieron muchas personas que se le agotaron las fuerzas y tampoco pudimos seguir por eso. Pero o sea, no es que estaban perdidos. No, nosotros sabíamos la ruta todo. Tuve que hacer magia, o mejor dicho, quemar parte de mi vestuario para poder sobrevivir en la loma. Después de que ustedes llegaron, la situación de su familia, ¿cómo les comunicaron ellos que pasaron esos 8 días de incertidumbre? Toda la familia nuestra se trasladó a Constanza. Nosotros que veníamos de formar decenas y decenas de ecoclubes por todo el país, Santiago, San Cristóbal, Jaina, Herrera, recibimos el apoyo de muchos compañeros ecologistas que también se presentaron en aquel lugar. El pastor Luis Sedano, director JA del departamento de la Iglesia Adventista de la Asociación Central Dominicana, dio un apoyo tremendo. Compañeros colegas de la Defensa Civil armaron un equipo de rescate y aún en contra de una orden se fueron a intentar rescatarnos al lugar. La familia, la incertidumbre, personas familiares que sufrieron situaciones de crisis. En nuestra familia hubieron amenazas, algunos familiares de parte de los miembros del grupo que se desesperaban, iban a la casa familiar y amenazaban que si pasa esto, que si no pasa aquello. Fueron momentos realmente, yo creo que este acontecimiento envolvió al país completo. Descríbenos las emociones cuando se reencontraron con sus familiares. ¿Dónde fue y qué pasó? En mi caso, el reencuentro fue en el hospital de Lara por el accidente con la avioneta que le mencionaba hace un momento, pero de la mayoría fue en la fortaleza de Constanza. Era un poco difícil porque los familiares solo podían ver a los ecologistas que salían, que iban llegando en el helicóptero, lo podían ver a distancia, no podían acercarse en ese momento, ¿no? Pero ya luego dentro se abrió un espacio para los familiares, ellos entraron a la fortaleza y las lágrimas corrían por todas partes cuando estos jóvenes, estos ecologistas, estos profesionales que nos acompañaron en esta travesía, en esta expedición de investigación, tenían contacto con sus familiares. Eran momentos sumamente emotivos para ambas partes. Cuando llegan, a ustedes los hospitalizaron. Nos aislaron de los periodistas, de las familias, hubo toda una investigación, se formularon. Hay que recordar que se formularon una serie de versiones, de que habíamos descubierto una base secreta del ejército dominicano, que si nos habíamos encontrado con unos extraterrestres. Ahí hubo de todo, Uchi, ahí se dijo de todo. Y bueno, nos aislaron y hasta nos montaban un servicio de inteligencia, llegaban personas vestidos de evangélicos y nosotros nos dábamos cuenta. Ya luego también nos enteramos de que se investigó bastante el proceso, pero fueron muy profesionales con nosotros. ¿Qué tiempo estuvieron en el hospital de la base aérea? Estuvimos 2 días ahí, nos hicieron todo tipo de exámenes, nos revisaron por todas partes, algunos les pusieron algún tipo de tratamiento de recuperación y luego nos despacharon, nos llevaron a todos a nuestras casas, ellos mismos. 8 días perdidos en la cordillera central. Los perdidos eran primero 13 y luego los que lo encontraron se perdieron también. Entonces eran 45 perdidos. ¿Qué tan cerca se vieron del final? Muy cerca. Yo tuve un momento que me derrumbé completamente porque escalamos una zona y entendíamos que esto nos iba a llevar a un lugar abierto y cuando nos dimos cuenta que estábamos en medio de una zona totalmente accidentada donde podíamos ver los objetivos enfrente de nosotros, uno más difícil que el otro, esto nos
lo personal. Creo que fue el único momento donde yo me derrumbé de manera definitiva, por 2 o 3 horas. ¿Tú dirías que a todos les pasó por la mente el hecho de que no iban a salir de ahí? Me parece que sí. Hubieron momentos extremos. Para los que íbamos liderando el grupo fue difícil mantener también una actitud positiva frente a ellos, para que no se saliera la situación de control. Pero fueron momentos muy duros realmente. Ustedes tuvieron que resistir 8 días para que los encontraran y los sacaran de ahí, en las circunstancias extremas que tú has relatado. ¿Qué mantuvo al grupo luchando? Las oraciones. Algunos de los del grupo eran jóvenes cristianos y es inolvidable recordar cómo en las noches ellos cantaban canciones cristianas en medio del frío, del dolor, de la situación en la que muchos de ellos se encontraban. Y nosotros todos los días antes de empezar a caminar, hacíamos una oración. Después de esa experiencia tan extrema, ¿ustedes decidieron no volver a esa actividad o han vuelto a ella? Hemos vuelto. Hemos vuelto porque esta actividad no la hacíamos por excursión, no la hacíamos por curiosidad, la hacíamos con un ideal, con un objetivo específico: investigar la zona, conocer sus límites, su situación, si sus límites estaban siendo violados, si la cacería furtiva allí era exagerada. ¿Llegaron a comprobar alguna violación? Comprobamos todo, le entregamos un informe completo al ministro de Defensa en ese momento, a Soto Jiménez. ¿Ustedes llegaron a comprobar entonces qué tipo de violaciones al Parque Nacional? Por ejemplo, la cacería exagerada de jabalíes, eso es un hecho. También la violación al Parque Nacional y sus límites, en parte de sus límites, pudo ser comprobada, como lo comprobamos en el 2007. ¿Específicamente qué comprobaron? Conuquismo, zonas habitadas del Parque Nacional Juan Bautista Pedrenciel que no debieran estarlo. ¿Cómo habitadas? Casas, cabañas. ¿Residencias? Cabañas. Cuando le digo de cabañas, estructuras de un alto costo ahí ensambladas, de personalidades y demás. Todo eso nosotros lo entregamos en nuestro informe que le entregamos al ministro de Defensa. Cuando tú me dices que han continuado esa labor, ¿los 13 o algunos ya desistieron? Algunos desistieron, pero la mayoría son parte de la organización actualmente. Son miembros desde el 1998 y aún estamos aquí haciendo lo que podemos por el país en términos de nuestra ecología y nuestros recursos naturales, trabajando por el medio ambiente. Eduardo y sus 12 compañeros de travesía agradecen hoy a todas las personas que participaron en su búsqueda, sobre todo a los 28 soldados que arriesgaron sus vidas por encontrarlos. Los 13 ecologistas vieron sus vidas en riesgo extremo al intentar comprobar las violaciones a los límites y reglas de un parque nacional. Y lo comprobaron. Hoy, 14 años después, el conuquismo, la tala de árboles y la construcción de viviendas suntuosas continúa en todo el área de Valle Nuevo. Ellos lograron sobrevivir. A este ritmo, no sabemos si sobrevivirá el Parque Nacional Pérez Rancière. Gracias por su compañía. Hasta el próximo sábado, cuando se reintegra Diana Lora.